Tribunales y juzgados federales resuelven en promedio cada año poco más de 1 millón de asuntos. Aunque los juzgadores tienen independencia y autonomía para dictar sus resoluciones, los criterios que aplican deben proteger al máximo los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Y cómo se capacitan para juzgar con perspectiva de derechos humanos? Se lo vamos a decir hoy aquí, en Escuela Judicial. Soy Verónica González. Comenzamos. Hoy en Escuela Judicial conversaremos con la magistrada Gloria Avesia Solano. Ella cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato. En esa casa de estudios también realizó una especialidad en Notaría Pública y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó una especialidad en Justicia Electoral. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como actuaria judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal y en el año 2008 fue designada jueza de distrito especializada en materia administrativa. Desde el año 2016 ocupa el cargo de magistrada de circuito. Bien, pues ya estamos aquí y magistrada, nuevamente bienvenida. Muchas gracias, Vero. Aquí a tus órdenes. Díganos, magistrada, ¿qué implica juzgar con perspectiva de derechos humanos? Porque hemos escuchado mucho la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? La igualdad. Pero cuando hablamos en general de derechos humanos, ¿qué es lo que implica? Bueno, en primer lugar es cumplir con el mandato que se incorporó a la Constitución Federal a partir de 2011, junio de 2011, en el sentido de que todas las autoridades estamos obligadas a cumplir pues con los deberes que nos que derivan de los tratados internacionales y de los derechos humanos. Entonces, los juzgadores, para que podamos juzgar con perspectiva de derechos humanos, tenemos primero que identificar cuáles son los derechos humanos. Nos vamos a dar cuenta que hay algunos coincidentes en todas las materias y hay algunos que son diferentes dependiendo de las materias de cada asunto. Y entonces implica que conozcamos los derechos humanos que están establecidos en la Constitución, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más aparte los que están comprendidos y regulados en los tratados internacionales. Entonces, a partir de ese marco referencial constitucional y de tratados internacionales, entonces nosotros tenemos un marco referencial legal para poder analizar los asuntos que tenemos en nuestro poder. Sin embargo, también debo decirte que no todos los asuntos admiten un análisis de esta naturaleza porque no siempre estarán en juego derechos humanos, sino que a veces están en juego derechos procesales. Esta es una importante diferencia. Sí, sí lo es, porque no podríamos partir de pensar que en todos los asuntos, todas las sentencias llevarán un parámetro de estudio a partir de derechos humanos, sino que en ocasiones la referencia es simplemente procesal. En la reforma de junio de 2011, que se establece este gran avance, ¿no?, en la protección de los derechos humanos, se hace esta reforma constitucional y se establece lo que se ha llamado el principio pro persona. Me gustaría que nos explique un poco los alcances de este principio y por qué no debemos confundirlo con un derecho humano. Bien, este principio pro persona está comprendido en el artículo 1 de la Carta Magna. Y bueno, ha sido confundido en el sentido de si es un derecho humano o si es nada más una herramienta. Precisamente en el encuentro que el Instituto de la Judicatura Federal organizó entre académicos y juzgadores, en ese marco tuvimos una interesantísima mesa de trabajo en la que participaron varios juzgadores y el académico Roberto Lara Chagoyán, estuvo Miguel Bonilla, estuvo el doctor Herrera, y entonces participando pudimos entender con mucha claridad que no es un derecho humano que se juzgue con el principio pro persona, sino que el principio pro persona es una herramienta para poder empezar un análisis cuando ya hemos pasado otros test, otras formas de análisis en cuanto a ponderar si vamos a hacer un estudio a partir de una interpretación conforme, ¿verdad? Y si después de una interpretación conforme no encontramos la solución para ese caso que tenemos sobre el escritorio, podremos acudir al principio pro persona. Pero sí es importante establecer la diferencia porque hay veces que en los escritos de las personas que litigan
se nos plantea al principio pro persona como un derecho humano y que como si todos los asuntos tuvieran que juzgarse a partir de él. Y no es así. No es así. Magistrada, cuando se habla del principio pro persona, estamos hablando de que se le debe de dar una máxima protección a los derechos de las personas en todo momento, un poco haciendo la precisión. Ese es el punto de partida del principio pro persona. Habría que considerar que me parece que esto nos implica a nosotros un cambio de paradigma en el sentido de que no debemos ponderar, y ya mucho hemos hablado sobre ese tema en distintos foros, que tenemos sobre el escritorio expedientes. Sí, efectivamente, esos son los expedientes, pero tenemos que ver a las personas que están viniendo a solicitar la protección constitucional en los casos de amparo, la protección de sus derechos humanos, o las personas que están también litigando en un proceso federal en el caso del Poder Judicial de la Federación. Entonces, viendo a las personas y a los derechos que pretenden les sean protegidos, es lo que nosotros tenemos que elegir para cuando tengamos una pugna entre normas, ¿verdad? Tenemos que elegir la que sea mejor para la persona, la que proteja más los derechos de la persona. En este encuentro que usted mencionaba, tengo entendido que analizaron quizás algunos casos concretos, ¿no? ¿Cómo es que ustedes en el día a día, los juzgadores, aterrizan, digamos, o aplican ya, ¿no?, al dictar una sentencia, esta perspectiva de juzgar con derechos humanos? Por ejemplo, en el caso, no sé, violencia contra las mujeres o contra algún grupo vulnerable. ¿Cómo hacen ustedes este control de la Constitución, aplicar, en los casos que se puede aplicar, el principio pro persona? Bueno, nosotros hemos tenido asuntos de diferentes temas y bueno, se me ocurre en este momento un asunto que tuvimos en el tribunal colegiado en relación a un cambio de adscripción de una secretaria. El asunto se podría resolver estrictamente con lo que es la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que es en el estado en que me encuentro actualmente laborando para el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? O podríamos también atender a las características de la persona, que es mujer, que es madre, que tiene bajo su resguardo y atención a sus hijos. Su esposo está con ella, pero tiene un trabajo en otros lugares, en otras ciudades, y ella se hace cargo completamente del cuidado de los hijos. Entonces, aquí el punto es si resolvemos estrictamente con la ley o si incorporamos la sensibilidad del juzgador para decir si es mujer, debe o no haber una diferencia de trato precisamente por ser mujer, madre y tener a los hijos a cuidado. Entonces, no en todos los asuntos puede juzgarse de esta manera. Tendremos que ver, como nos dice, por ejemplo, el protocolo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tendremos que ver si hay relaciones asimétricas de poder, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, magistrada, y regresamos con más comentarios. Muchas gracias. El tema. Sí. No se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre el tema de hoy, juzgar con perspectiva de derechos humanos. Magistrada, ya hablábamos en el bloque anterior sobre este encuentro que se realizó aquí en el Instituto de la Judicatura Federal y me comentaba que también participaron jueces locales. ¿De qué temas hablaron con ellos? Bueno, precisamente el día de hoy estuvimos platicando o observando cómo dialogaban jueces federales con juzgadores federales con juzgadores locales. Bueno, lo primero que me pareció interesante es que se estableció que la diferencia que puede haber entre los jueces locales y los jueces federales son las competencias. Esto es, de qué conocen los jueces locales y de qué conocen los jueces federales. Por ejemplo, los jueces locales no conocen de amparo, los jueces federales, pues dijéramos que es el fuerte, ¿verdad?, de conocer los juicios de amparo. En cambio, los jueces locales conocen de civil, mercantil, penal, y nos estuvieron ilustrando las conversaciones en cuanto a en ocasiones las personas que juzgan en juicios ordinarios sienten que los juzgadores federales en el amparo
podemos exceder del análisis, era algo que se tocaba en la mesa y me resultaba muy interesante porque creo que un tema muy rico de juzgar con derechos humanos estriba en hasta dónde llevamos el estudio para que no se entienda como que estás desbordando la litis de juicio. A lo mejor te plantean un derecho humano y en el estudio del desempaque de ese derecho humano que tiene varios derechos abajo, o de igual importancia, vamos, pero en el desempaque ves otros derechos, a lo mejor llevas el expediente a otro entorno. Entonces, comentaban los jueces locales sobre esta situación de hasta dónde podrían llegar los juicios de amparo. Yo pienso que no es una crítica constructiva, ¿verdad? Y también los jueces federales hablaban de las competencias que tienen los jueces locales y particularmente para lo que importa de nuestra plática es el control de convencionalidad que ellos ejercen y tienen facultad para ejercer y que tiene fundamento, pues desde luego en el artículo 1 constitucional del que hablamos. Sí, de lo que fue la reforma de 2011. Incluso fíjate que qué interesante lo que se dijo en el encuentro, porque se decía, seguimos hablando de la reforma de 2011, y fue en 2011, ahorita es ley vigente y aplicable, entonces ya no estaríamos hablando de la reforma, sino propiamente de la vigencia de la Constitución. Y ya de toda la jurisprudencia que ha establecido la Corte a partir de esta reforma, ¿no? Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado activa en la producción de tesis aislada y de jurisprudencia para la aplicación con seguridad jurídica de criterios. Y muchos de ellos se han creado a partir de contradicciones de tesis. Magistrada, mencionaba esta parte del control de convencionalidad que hacen los jueces a nivel local, en los poderes judiciales de los estados. Sí. Me gustaría que nos explicara cuál es la diferencia, o sea, hasta dónde llegan las facultades de los jueces locales y la de los jueces federales cuando hacen este control de convencionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos y qué es lo que hacen los jueces federales? Bueno, ahí también está separado por competencias. Este control de convencionalidad parte del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además de una sentencia internacional, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la del caso que nosotros conocemos comúnmente como Campo Algodonero. También en el caso Radilla se dejaron algunos parámetros para establecer que pues todos los jueces somos jueces esta obligación, ¿no? Interamericanos, entonces en el sentido de que tenemos esta obligación de hacer control de convencionalidad, pero el alto tribunal del país se ha encargado de que en los criterios ha establecido algunas diferencias y dice, los jueces de amparo, los juzgadores de amparo tendrán como limitante a hacer el ejercicio de control de convencionalidad respecto de la ley de amparo. O sea, ¿por qué? Porque la Constitución limita a que lo hagamos en aquellos asuntos que sean de nuestras esferas de competencia. Entonces, nuestra esfera de competencia es el amparo, nosotros podemos hacer ejercicio de control de convencionalidad en la ley de amparo. Y los juzgadores que conocen de los juicios civiles, administrativos, penales, laborales, de todas las materias, ellos pueden hacer el ejercicio de control de convencionalidad de las leyes que ellos aplican. Entonces, pues un juzgador penal podrá hacerlo de la legislación penal, un juzgador laboral podrá hacerlo de la legislación laboral, un juzgador civil de toda la variedad del estado en el... Exactamente, dependiendo de la materia que maneja cada uno de los juzgadores, puede hacerse ese ejercicio. Y los efectos en este caso es que no aplican esa norma, solamente. Exactamente, de llegar a considerar que una norma es inconvencional, lo que lleva es a la inaplicación, no a la declaratoria de inconstitucionalidad. En ese caso concreto. Exacto, no a la declaratoria de inconstitucionalidad, sino es inconvencional, no se aplica y en este caso no tiene efectos generales. Vamos a hacer una pausa y regresamos un poco ya encaminándonos a las conclusiones de nuestra charla. Desde luego, Vero, gracias. Volvemos en un momento, estamos en Escuela Judicial.
Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy, conversando sobre juzgar con perspectiva de derechos humanos. Ya nos explicaba, magistrada, cuáles son las atribuciones en el caso de los jueces a nivel local y a nivel federal para ejercer este control, ¿no?, de convencionalidad, revisar si las normas que se aplican van de acuerdo con estos tratados internacionales, y también deben verificar con el caso de la Constitución, ¿no? ¿Estas funciones son obligatorias en el caso de los jueces locales y de los jueces federales? Bueno, considero que sí son obligatorias porque nacen de una norma constitucional y adicionalmente de los tratados internacionales de los que México es parte y fundamentalmente de los tratados en materia de derechos humanos. De acuerdo con lo que hemos visto en la academia, tenemos un número de 19 tratados internacionales entre los del sistema universal y los del sistema interamericano que nosotros debemos de observar, de manera que es importante que conozcamos su contenido y de ello se ha venido ocupando el Instituto de la Judicatura Federal, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, de capacitarnos desde que se incorporó a la Constitución. Se incorporaron a la Constitución las obligaciones que derivan de la incorporación de derechos humanos a la Constitución. Entonces, tenemos que conocer los tratados, tenemos que ponderar, desde luego, qué nos piden las partes de un juicio, ¿verdad?, a partir de derechos humanos, porque incluso la terminología en la ley de amparo cambió. Antes, y así la hemos venido tratando como el juicio constitucional, pero el juicio de garantías es el sinónimo. Hablábamos de la protección de garantías individuales. Hoy día la ley de amparo tiene una terminología diferente y habla de la protección de derechos humanos. De ahí que nosotros sí tenemos la obligación de ponderarlo de esa manera y resolver de esa manera. Entonces, no vamos a tener la aplicación de todos los derechos humanos en una sola sentencia. Cada sentencia nos puede dar para diferentes análisis, pero sí considero que este cambio de paradigma del que tanto se hablaba desde 2011 se ha venido dando poco a poco. Recuerdo que en 2011, 2012 empezamos a tener encuentros entre juzgadores que se denominaron jornadas y nos reuníamos aquí en las aulas del Instituto de la Judicatura Federal, tanto en sede central como en sedes de los estados, para discutir cómo íbamos a plasmar en nuestras sentencias estos estudios. Y bueno, veíamos que había varias posibilidades. Primero, incorporándolas como marco jurídico referencial, ¿verdad?, y como en estricta aplicación del artículo 133 constitucional, y luego pues también considerándolas desde el punto de vista si en un ejercicio de ponderación podríamos resolver el asunto estrictamente con la Constitución o acudíamos a tratados internacionales y entonces cambiaría la técnica de estudio. Entonces, me parece que seguimos construyendo. Me llama mucho la atención que ahora que estamos en este encuentro organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, se hablaba en uno de los paneles que para hacer la selección de una de las sentencias que se comentó, se fue al CICE, que es nuestro sistema de seguimiento de expedientes que maneja el Consejo de la Judicatura Federal, y se buscaron las sentencias que se habían dictado en materia de derechos humanos, y había dado un número de 2,000. A mí me parece que pues indudablemente deben de ser muchas más, porque si consideramos que solamente somos un promedio de 1,447 juzgadores federales, entonces un número de 2,000 suena no muy amplio, ¿verdad? Y ciertamente diario estamos resolviendo con derechos humanos en los juicios y los recursos que tenemos sobre nuestros escritorios y viendo desde luego a las personas que son los justiciables. ¿Qué retos enfrentan ya actualmente? Porque me decía, desde que se hace la reforma, comienzan a darles esta capacitación. Recuerdo que hasta se hizo un libro con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se fueron familiarizando con estos criterios, pero como usted menciona, ya se han ido aplicando en sus sentencias. Sí. Como un poco mirando en perspectiva, ¿qué es lo que sigue o qué retos se enfrentan ustedes cuando tienen un asunto? ¿Cómo lo abordan el estudio? Bueno, en principio cada asunto amerita un estudio diferente
y tenemos que ver los temas que se dan en cada expediente. Hay materias en las que no será tanta la investigación que tenga que hacerse en determinados expedientes, y hay materias que tienen temas muy vastos, como lo es la materia administrativa, que tiene muchísimos temas. Entonces, dependiendo de lo que sea la litis de juicio de amparo, nosotros tendremos que emprender una investigación sobre el tema que está en litigio. Entonces, ya hablando de la litis, el tema es no podemos rebasar una litis. O sea, sí tenemos que exponer nuestros marcos referenciales y ver a partir de qué derechos humanos vamos a resolver, o quizás uno solo, pero sí sin desbordarse, lo que decía, desbordar, ¿no?, el estudio. Bueno, siempre se nos ha dicho que en materia de derechos humanos tenemos que ser aplicando principio pro persona, sí, con estudios completos, pero también se nos ha dicho que no podemos ser, ¿cómo decirle? Debemos ser prudentes en qué vamos a tomar en cuenta para no desviar el tema que nos traen las partes a la mesa. Entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, yo sigo viendo que hay capacitación en el ambiente. De hecho, me parece muy interesante que la Corte Interamericana esté dando una capacitación a personal del Poder Judicial de la Federación a través del Instituto de la Judicatura Federal en lo que concierne a la jurisprudencia. Ya tienen unos cuadernos que comprenden los derechos humanos en particular, y la Corte Interamericana se ha encargado de poner todos los precedentes en cada cuaderno por tema, que eso ya auxilia bastante y que nosotros debemos de conocerlo. Desde luego la actividad jurisdiccional es muy intensa. Yo le hablaría de que pues no conozco juzgadores que trabajen 8 horas, siempre son más, cuando no el doble, cuando no un poco más, por la investigación que se realiza. Detrás de cada sentencia hay una investigación. Después de haber participado en este encuentro, ¿qué se lleva usted, magistrada, de esta experiencia? Pues esta experiencia me parece muy interesante porque esta posibilidad de interactuar con la academia, pues nos trae a la mesa conceptos que no vemos todos los días y que la academia los estudia. Y a la academia creo que le lleva un poco más de conocimiento de lo que está pasando en los juzgados, en los tribunales, y de alguna manera ese acercamiento implica comprensión. Adicionalmente, a nosotros juzgadores nos permite conocer cuáles son las inquietudes de la sociedad a través de las personas que acudieron al curso, al encuentro, y entonces de esa manera pues nuestra visión puede ser diferente y humanizada, y somos sensibles a los casos que nos plantean las partes. Bien, pues muchísimas gracias, magistrada, por habernos acompañado en el programa de hoy. Vamos a seguir este tema de cómo se puede juzgar con perspectiva de derechos humanos. Gracias, Verónica, muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted también por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.